La mansión estaba deslumbrante, una joya arquitectónica que brillaba bajo las luces titilantes de la fiesta. Las risas y conversaciones animadas se entrelazaban con el sonido de copas de cristal al chocar, creando una sinfonía de alegría superficial. Clara, con su elegante vestido negro que abrazaba su figura, se sentía un tanto fuera de lugar. A su lado, Alejandro, su esposo, se movía con la gracia de un pez en el agua, saludando a amigos y conocidos con una confianza que iluminaba la habitación. Clara admiraba la forma en que los ojos de Alejandro brillaban al interactuar con los demás, pero a pesar de estar a su lado, sentía un nudo en el estómago. Era consciente de las miradas furtivas que se dirigían hacia ella, de los susurros apenas audibles entre el grupo de invitados. Con un gesto de su mano, Alejandro la atrajo hacia una conversación animada, pero Clara no pudo evitar notar cómo algunas de las mujeres presentes se intercambiaban miradas de desdén. ¿Estás bien, amor?, preguntó Alejandro, su mirada atenta y preocupada. Clara sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Sí, solo un poco cansada, respondió, tratando de ocultar la incomodidad que le provocaba el ambiente. Alejandro parecía no notar la tensión que la rodeaba, inmerso en la conversación con un grupo de ejecutivos que admiraban sus logros profesionales. Clara intentó distraerse observando la decoración lujosa, las flores frescas que adornaban las mesas, el arte moderno que colgaba en las paredes. Pero su mente no podía escapar de las murmuraciones que se alzaban como ecos en su cabeza. Decidió entonces acercarse a un grupo de mujeres que parecían estar discutiendo sobre la última colección de una famosa diseñadora. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, esperando quizás un destello de camaradería. Clara, ¿has visto el último desfile de moda? Las modelos son impresionantes, aunque, por supuesto, nadie se compara con... Una de las mujeres dejó la frase en el aire, y el resto de las presentes rió de manera condescendiente. Clara sintió como un frío helado se instalaba en su pecho. Lo vi, pero quizás no sea lo mío, dijo con una risa nerviosa, intentando desviar la conversación hacia un terreno más neutral. No es un poco arriesgado ese estilo, murmuró otra mujer, su mirada evaluativa recorriendo el vestido de Clara. Digo, no todos pueden llevarlo con gracia. Las risas se intensificaron, y Clara sintió que el rubor de su piel se intensificaba. A pesar de su esfuerzo por sonreír, la amargura se instaló en su expresión. Bueno, cada uno tiene su propio estilo, dijo Clara, intentando mantener la dignidad. Sin embargo, al ver las caras burlonas, decidió que era mejor alejarse de ese grupo. Se retiró, sintiendo como si su pecho estuviera apretado en un puño. Se acercó a la barra, buscando consuelo en una copa de vino. Con cada sorbo, intentaba ahogar las voces que la rodeaban, el veneno de los prejuicios que la herían. En ese momento, la risa y el bullicio de la fiesta se convirtieron en un murmullo distante. Mientras Clara luchaba con sus pensamientos, Alejandro la buscó en medio de la multitud. Su mirada se detuvo en ella, y su corazón se llenó de preocupación al notar su expresión apagada. A medida que se acercaba, pudo ver que algo la perturbaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó, con una voz suave que buscaba consolarla. Clara asintió, pero en su interior, la herida de las palabras despectivas seguía abierta. Solo un poco de ruido, creo, dijo ella, intentando restarle importancia. Pero antes de que Alejandro pudiera insistir, un viejo amigo de la infancia, Ricardo, apareció de repente, con su habitual arrogancia. Alejandro, ¿quién es esa belleza que te acompaña?, dijo, con un tono que a Clara le pareció burlón. Es mi esposa, Clara, respondió Alejandro, un poco tenso. Ricardo se echó a reír, mirando a Clara de arriba a abajo. Vaya, nunca pensé que te gustaría salir con... Bueno, ya sabes, alguien de su color. Pero, claro, hay que probar de todo, ¿no? La risa de Ricardo resonó en la sala, y Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente los reprimió, decidida a no mostrar su vulnerabilidad. Alejandro, visiblemente incómodo, se tensó a su lado, pero no sabía cómo responder. La mirada de Clara le decía que era un momento delicado, y él no quería hacer una escena. Ricardo, eso no es apropiado, dijo finalmente Alejandro, su voz firme pero con un trasfondo de duda, como si estuviera atrapado entre su lealtad a su esposa y la necesidad de mantener la paz en el círculo social. Clara sintió que su corazón se hundía. La falta de respaldo de Alejandro ante esa ofensa la golpeó con fuerza. ¿Era realmente tan fácil para él ignorar su dolor? Vamos, es solo una broma, replicó Ricardo, con una mueca despreocupada, sin entender el daño que había causado. Clara, sintiéndose cada vez más distante, se dio la vuelta y se alejó del grupo,
buscando un rincón donde pudiera recomponerse. La risa y los murmullos de la fiesta parecían un eco lejano, mientras su mente luchaba con la realidad de la situación. Al mirar a su alrededor, Clara se dio cuenta de que, a pesar de la ostentación de la mansión y la elegancia de los invitados, había una profunda desconexión. Se sentía como un pez fuera del agua, atrapada en un mundo que no la aceptaba. Sin embargo, en su interior, había una chispa de resiliencia que comenzaba a encenderse. Sabía que debía encontrar la fuerza para enfrentar esta noche, por ella misma y por su amor por Alejandro. Pero, sobre todo, por todas las veces que había tenido que lidiar con la intolerancia y el racismo. Mientras se perdía en sus pensamientos, Clara decidió que no se dejaría vencer. Alzó la cabeza y se dirigió hacia la sala principal, decidida a reclamar su lugar en ese mundo que la había menospreciado. Sabía que, aunque la noche había comenzado de una manera dolorosa, había una oportunidad de cambiar la narrativa, demostrar quién era realmente y lo que representaba. Y mientras Alejandro la buscaba, su corazón latía con la esperanza de que, quizás, esta noche podría ser un punto de inflexión, no solo en su vida, sino también en la de aquellos que la rodeaban. Clara se retiró al jardín, buscando un respiro entre el murmullo de la fiesta que se celebraba en la lujosa mansión de Madrid. La noche era cálida, y el aroma de las flores se mezclaba con el perfume de los invitados, creando una atmósfera casi mágica. Sin embargo, Clara no podía escapar de la sensación de ser un pez fuera del agua. Se sentó en un banco de madera, rodeada de plantas exuberantes, y dejó que sus pensamientos fluyeran como el suave murmullo de la fuente cercana. Recordó su infancia, los momentos en que la piel de su color había sido motivo de burlas y desprecio. Se acordó de las miradas despectivas en la escuela, las palabras hirientes de compañeros que se creían superiores por el simple hecho de haber nacido con un tono de piel diferente. Clara cerró los ojos, tratando de bloquear esos recuerdos dolorosos, pero eran como sombras que siempre volvían a atormentarla. No dejaré que esto me defina, se prometió a sí misma, con una determinación renovada. Soy más que el color de mi piel. De repente, un sonido de risas la sacó de su ensueño. Clara miró hacia la fiesta, donde un grupo de personas se había reunido alrededor de Alejandro, su esposo. Él, con su carisma y encanto natural, era el centro de atención, y Clara no podía evitar sentir una punzada de celos. Era admirable cómo podía deslizarse entre los diferentes grupos, mientras ella se sentía como un extraño en ese mundo. Sin embargo, sabía que Alejandro la amaba, y eso le daba fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, en el interior de la mansión, las conversaciones giraban en torno a los logros de Alejandro. ¿Has visto la última inversión que hizo en tecnología? Es un verdadero visionario, dijo una mujer de cabello rubio, con una risa que resonó en las paredes decoradas con obras de arte. Otro hombre asintió, lanzando un comentario sobre la influencia de Alejandro en el sector empresarial. Clara se sintió invisible, como si su existencia dependiera únicamente de los logros de su esposo. ¿Y yo? ¿Dónde encajo yo en todo esto?, pensó, sintiendo que su identidad se desvanecía en el aire cargado de elogios. En ese momento, un grupo de mujeres se acercó a la mesa de aperitivos, y Clara escuchó fragmentos de su conversación. No entiendo qué vio en ella, murmuró una de ellas, con un tono que dejaba entrever un desprecio velado. Siempre es la misma historia. Él podría tener a cualquiera, y elige, eso. Clara sintió que el aire se le cortaba en el pecho. En un intento por ignorar los comentarios, se giró hacia la fuente, donde el agua caía en cascada, creando un sonido relajante. Pero las palabras de las mujeres seguían resonando en su mente. Fue entonces cuando Alejandro decidió buscarla. Su corazón se apretó al notar la ausencia de Clara entre la multitud. Debo ver cómo está, pensó, sintiendo una preocupación creciente. Al salir al jardín, la encontró sentada sola, con la mirada perdida en el horizonte. Clara, la llamó suavemente, acercándose. Ella se giró, esbozando una sonrisa que no podía ocultar su tristeza. Hola, amor. Solo necesitaba un momento, respondió, intentando sonar más tranquila de lo que se sentía. Alejandro se sentó a su lado, tomando su mano. Te he estado buscando, ¿estás bien? Te vi alejarte y me preocupé. Solo son cosas que pasan, dijo Clara, tratando de restarle importancia. ¿Sabes cómo son estas fiestas? Me siento un poco fuera de lugar, eso es todo. Alejandro frunció el ceño, sintiendo la tensión en su voz. No deberías sentirte así. Eres increíble, y yo te elijo a ti, siempre. Clara lo miró a los ojos, buscando consuelo en su amor, pero en su interior, la inseguridad seguía latente. Es que, Clara vaciló, buscando las palabras adecuadas.
No sé si alguna vez entenderás lo que significa ser el centro de las miradas despectivas. La gente no ve más allá de mi color de piel. Para ellos, soy solo eso, la esposa de Alejandro. No saben quién soy realmente. Alejandro apretó su mano, sintiendo el dolor que ella expresaba. Clara, no dejes que ellos te definan. Eres más que eso. Eres una mujer fuerte, llena de sueños y metas. Pero a veces siento que mis logros no importan. Que siempre seré vista como un accesorio en tu vida, no como una persona completa, confesó Clara, dejando escapar una lágrima que se deslizó por su mejilla. Alejandro se sintió impotente, atrapado entre el amor que sentía por ella y la presión de un entorno que no siempre era amable. Debemos encontrar una forma de hablar de esto. No quiero que sufras. Estoy aquí para ti, siempre, dijo, decidido a apoyarla. A medida que la conversación se desarrollaba, el murmullo de la fiesta parecía desvanecerse en el fondo. Clara sintió que, por primera vez en la noche, podía ser honesta. Alejandro, la gente habla. Sus comentarios me dañan, y a veces me pregunto si realmente me amas por quién soy o por la imagen que represento a tu lado. Clara, eso es absurdo. Te amo por ti misma, por tu esencia, por tu risa y tu espíritu indomable. No me importa lo que digan los demás. Eso no tiene ningún valor comparado con lo que siento por ti. Alejandro respondió con firmeza, su mirada fija en la de ella. Clara sintió un calor en su pecho, una chispa de esperanza que empezaba a brillar, pero la sombra del racismo seguía presente, como una nube oscura que no podía ignorar. Quizás deberíamos hablar con ellos, confrontar sus prejuicios, sugirió Clara, sintiendo que la valentía comenzaba a burbujear en su interior. No quiero vivir en un mundo donde tenga que esconderme detrás de tu éxito, Alejandro. Quiero que me vean como soy. Alejandro asintió, pero en su interior, sabía que eso no sería fácil. Te apoyo, Clara. Pero debemos tener cuidado. La gente no siempre reacciona bien a este tipo de confrontaciones. Lo sé. Pero si no lo hacemos, seguiremos siendo parte de este ciclo de silencio y aceptación, dijo Clara, su voz resonando con determinación. No quiero que nuestra relación se base en la ignorancia de los demás. Quiero que construyamos un espacio donde podamos ser nosotros mismos, sin máscaras. Fue en ese momento, rodeados de las flores del jardín y el sonido lejano de la fiesta, que Clara y Alejandro se dieron cuenta de que la batalla contra el racismo no solo era una lucha individual, sino una lucha que debían enfrentar juntos. Aunque el camino por delante sería complicado, ambos sabían que su amor era lo suficientemente fuerte para resistir las adversidades. Clara sintió un renovado sentido de esperanza, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba sola en esta lucha. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire en la lujosa mansión. Los invitados se movían entre risas y conversaciones animadas, pero Clara se sentía cada vez más como un espectador en su propia vida. La mirada furtiva de algunos hombres del grupo que se encontraba en la esquina del salón le hizo erguir la espalda, aunque en su interior, una ola de inseguridad la asaltaba. Un grupo de hombres, inclinados hacia un lado, murmullaban entre ellos mientras apuntaban sutilmente hacia ella y Alejandro. ¿Cuánto tiempo crees que durará ese matrimonio?, preguntó uno, su tono cargado de burla. No sé, pero parece que a él le gusta jugar con fuego, respondió otro, provocando risas entre ellos. Clara sintió como si un puño le apretara el estómago. Las palabras de esos hombres eran como cuchillos, cortándole la autoestima. Era como si su amor por Alejandro fuera un tema de chisme, un espectáculo para sus miradas despectivas. Ella se giró, buscando a su esposo, quien estaba en el centro de la sala, rodeado de admiradores que alababan su éxito. Clara sabía que Alejandro no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, y eso le dolía aún más. No puedo quedarme aquí escuchando eso, murmuró para sí misma, apretando los puños con fuerza. Con una determinación renovada, Clara decidió que no iba a dejar que esa situación la abrumara. Caminó hacia la sala principal, donde el murmullo de las conversaciones aumentaba. La luz suave de las lámparas iluminaba el rostro de cada invitado, algunos en lo alto de su comodidad, otros en la cúspide de su arrogancia. Sin pensarlo dos veces, se acercó al centro del salón y, con voz clara, pidió la atención de todos. Disculpen, quiero hablar un momento, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Las miradas se dirigieron hacia ella, y aunque algunos se veían escépticos, otros comenzaron a prestar atención. Clara sintió que la energía de la habitación cambiaba lentamente, como si su valentía comenzara a resonar en las paredes doradas del lugar. Soy Clara, se presentó, y soy la esposa de Alejandro. Sé que muchos de ustedes han estado hablando a mis espaldas y juzgando mi presencia aquí. Pero quiero que entiendan algo.
Mi vida no ha sido un cuento de hadas. He luchado y sigo luchando contra el racismo y los prejuicios, y no me dejaré vencer por eso. Algunas mujeres en el fondo intercambiaron miradas de incredulidad, pero algunos hombres comenzaron a acercarse, curiosos. Clara continuó, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de la historia que había llevado consigo a lo largo de los años. Crecí en un barrio donde a menudo me decían que no era lo suficientemente buena, que mi piel era un obstáculo. Pero eso no me detuvo. Trabajé duro, me gradué y encontré el amor en Alejandro, un hombre que me respeta y valora por quien soy. Clara respiró hondo, notando que algunos rostros comenzaban a mostrar señales de empatía. Sin embargo, el eco de una risa burlona rompió el silencio tenso. Ricardo, el amigo de la infancia de Alejandro, se había acercado. Su expresión era de desdén. ¿Y qué esperas lograr con eso, Clara? Se rió. ¿Crees que tus palabras van a cambiar la forma en que la gente te ve? El ambiente se volvió pesado. Clara sintió que una ola de ira la invadía, pero no iba a dejarse intimidar. Mirando a Alejandro, vio su expresión de preocupación, deseando que sus ojos le dieran la fuerza que necesitaba. No estoy aquí para cambiar la opinión de nadie. Estoy aquí para recordarles que cada persona tiene una historia, y que no debería ser juzgada por su apariencia, respondió, su voz firme. Los murmullos comenzaron a disminuir, y algunos invitados intercambiaron miradas de culpa. Clara sintió que su valentía estaba teniendo un efecto, aunque el miedo aún se apoderaba de ella. Alejandro se había puesto de pie, su mirada fija en Clara, sintiendo orgullo y miedo a la vez. La tensión en el aire era palpable. Tal vez lo que deberíamos hacer es escuchar, dijo Alejandro, finalmente alzando la voz, intentando mediar entre Clara y el grupo que se había reunido. Pero antes de que pudiera continuar, Ricardo interrumpió de nuevo, esta vez con un tono más agresivo. ¿Y qué? ¿Vamos a llorar por la pobre Clara? La vida es dura, y todos tenemos que lidiar con eso. No creo que debas hacer un espectáculo de tu vida aquí, dijo, cruzando los brazos y desafiando a Clara. Clara sintió un ardor en su pecho. La humillación que había sentido antes se transformó en una chispa de rabia. Este era el momento en que tenía que demostrar que no iba a dejar que nadie la hiciera sentir menos. Sin mirar a Alejandro, se dirigió directamente a Ricardo. No estoy llorando, Ricardo. Estoy hablando de dignidad. De la dignidad que merecemos todos, independientemente de nuestro color de piel o de nuestras circunstancias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, como si comenzaran a cuestionarse sus propias actitudes. Las risas burlonas se habían desvanecido, y la atención se centraba completamente en ella. Y si no puedes ver más allá de tu propia ignorancia, eso habla más de ti que de mí, continuó, sintiendo que la valentía la envolvía como un manto. Ricardo se quedó en silencio, atónito, y el resto de los invitados comenzaron a reflexionar sobre sus propias creencias. Clara, sintiendo el poder en su voz, decidió que no iba a detenerse ahí. La lucha no es solo mía, es de todos. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser un aliado o un espectador. Yo elijo ser una luchadora, y espero que algunos de ustedes elijan unirse a mí. Alejandro, sintiendo el cambio en el ambiente, decidió dar un paso adelante. Su corazón palpitaba con orgullo y, al mismo tiempo, con la necesidad de proteger a Clara. Lo que Clara está diciendo es importante. Todos estamos aquí para celebrar, pero eso no significa que debamos ignorar las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Es hora de que nos cuestionemos nuestras propias actitudes y comportamientos, dijo, con la voz resonando en la sala. El eco de sus palabras hizo que algunos de los presentes se sintieran incómodos, pero también los animó a escuchar. Clara se sintió validada, como si su voz finalmente hubiera encontrado un lugar para ser escuchada. No se trata solo de mí, se trata de crear un cambio, de desafiar las normas que nos imponen y de ser mejores versiones de nosotros mismos. Clara miró a su alrededor, buscando apoyo entre los rostros que ahora mostraban interés genuino. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos, como si la historia de Clara hubiera resonado en sus corazones. Clara sintió una mezcla de esperanza y temor, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El ambiente en la sala principal se volvió tenso, casi palpable, cuando Clara, con la voz firme y el corazón acelerado, se dirigió directamente hacia Ricardo. La música de fondo se desvaneció en un murmullo sutil, y todos los ojos se centraron en ella. Clara sintió como la ira y la tristeza luchaban por dominarla, pero en ese momento decidió que no se quedaría callada. ¿Te crees gracioso, Ricardo? Comenzó, su tono lleno de desafío. ¿Piensas que hacer comentarios despectivos sobre mí te hace mejor persona?
Lo que realmente estás haciendo es mostrar tu propia ignorancia y tu falta de respeto hacia mí como ser humano. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Algunos invitados se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Ricardo, sorprendido por la audacia de Clara, trató de reponerse. Vamos, Clara, solo estaba bromeando. No hay razón para tomárselo tan en serio, respondió, aunque su voz sonaba menos segura. No se trata de una broma, Clara continuó, su mirada fija en él. Se trata de cómo un comentario hiriente puede afectar a alguien. No te das cuenta de que tus palabras tienen peso, que pueden herir profundamente a las personas. ¿Es eso lo que quieres? Hacer que otros se sientan inferiores para que tú te sientas superior. Alejandro observaba la escena con el corazón en un puño. Por un lado, sentía un inmenso orgullo por la valentía de Clara, pero por otro lado, se preocupaba por las consecuencias que esto podría tener en su relación y en su vida social. Sin embargo, no podía mantenerse al margen. Su amor por Clara superaba cualquier temor que pudiera sentir en ese momento. Finalmente, Alejandro se levantó, su voz resonando con claridad en la sala. Clara tiene razón. Las palabras pueden ser armas, y muchas veces, sin darnos cuenta, las utilizamos para herir a los demás. Lo que importa aquí es el respeto, la dignidad y el amor que debemos mostrar, no solo entre nosotros, sino hacia todos. Al pronunciar estas palabras, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos de los invitados comenzaron a sentir vergüenza por sus propias actitudes, mientras otros, más incrédulos, miraban a Alejandro como si hubiera cruzado una línea. ¿Desde cuándo te preocupas por lo que piensan los demás?, susurró uno de ellos, aunque todos podían escuchar. Desde que me di cuenta de que el amor no se trata de ser el mejor en la sala, sino de levantarnos unos a otros, respondió Alejandro, su mirada fija en Ricardo. Y creo que es hora de que todos nos enfrentemos a nuestros propios prejuicios. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si cada palabra pronunciada hubiera añadido un ladrillo al muro de incomodidad. Miguel, un viejo amigo de Alejandro que había estado observando en silencio, decidió que era el momento de intervenir. Se levantó y se acercó al grupo, su expresión seria pero comprensiva. Quiero decir algo, comenzó Miguel, atrayendo la atención de todos. He estado escuchando y, como amigo de Alejandro, creo que es importante que hablemos sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Este no es solo un asunto entre Clara y Ricardo. Es un reflejo de actitudes que han estado presentes en nuestra sociedad por mucho tiempo. La sala se quedó en silencio, con la atención centrada en Miguel. Todos hemos oído comentarios despectivos, hemos visto cómo se trata a las personas por su apariencia, su color de piel o su origen. Pero, ¿quiénes somos realmente si permitimos que esto continúe? ¿Qué clase de personas somos si no defendemos lo que es correcto? Los murmullos comenzaron a cesar, y algunos invitados parecían avergonzados, mirando hacia el suelo como si quisieran ocultarse. Miguel continuó. Recuerdo una vez que alguien me dijo que no se trataba de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Si queremos un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos seguir permitiendo que el racismo y la discriminación sean parte de nuestra vida cotidiana. Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Ella había sido la que había estado en el centro de esa tormenta de prejuicios, pero ahora, con el apoyo de Alejandro y Miguel, comenzaba a vislumbrar un cambio en el ambiente. La sala, que antes había sido un lugar de humillación, ahora parecía estar en un punto de inflexión. Es un camino difícil, dijo Miguel, su voz resonando con sinceridad. Pero si somos valientes y nos enfrentamos a nuestros propios miedos y prejuicios, podemos construir un futuro mejor. Ya no podemos quedarnos en silencio. No se trata solo de Clara, se trata de todos nosotros y de cómo queremos ser recordados. Una mujer del grupo, que había estado escuchando atentamente, levantó la mano. Me gustaría compartir algo, dijo con un tono de vulnerabilidad. Siempre he tenido miedo de hablar porque temía que nadie me escuchara o que me juzgaran. Pero yo también he enfrentado discriminación en mi vida, y eso me duele. Estoy aquí para apoyarte, Clara. Las palabras de la mujer resonaron en la sala, y poco a poco, otros invitados comenzaron a compartir sus propias experiencias. Un ambiente de diálogo y reflexión empezó a florecer, como si el aire se hubiera purificado de alguna manera. Clara, emocionada, sonreía mientras escuchaba a los demás hablar. Fue un momento liberador, donde la empatía reemplazó la indiferencia, y el peso del racismo comenzó a desvanecerse, aunque aún quedaba mucho camino por recorrer. Clara miró a Alejandro, quien la observaba con admiración. Ella sabía que la lucha no había terminado, pero en ese instante, se sentía más fuerte y más apoyada que nunca. La conversación continuó, y aunque algunos todavía se mantenían alejados,
Otros comenzaron a abrirse. La fiesta, que había comenzado como un evento superficial, se había transformado en un espacio de sanación y entendimiento. Clara sabía que había hecho un impacto, y aunque la lucha contra la discriminación era larga, ese momento era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras las risas y las historias resonaban en la sala, Clara se sintió llena de esperanza. Quizás, solo quizás, la vida podía ser diferente. Quizás, con cada conversación y cada historia compartida, estaban un paso más cerca de un mundo donde el amor y el respeto prevalecieran sobre el odio y el prejuicio. Miguel se puso de pie, su mirada firme, y todos los ojos se volvieron hacia él. La sala, que antes había estado impregnada de murmullos despectivos y risas nerviosas, se llenó de una expectante quietud. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo en la presencia de Miguel que prometía un cambio, una oportunidad de redención en medio de la multitud que las había menospreciado. «Quiero contarles algo», empezó Miguel, su voz resonando con un tono de sinceridad. «Cuando era niño, crecí en un barrio donde la diversidad era la norma, no la excepción. Tenía amigos de todos los colores, religiones y orígenes. Pero también experimenté el rechazo. Recuerdo un día en particular, cuando un grupo de chicos decidió que yo no pertenecía porque no hablaba como ellos. Me llamaron falso, pobre. Me cerraron las puertas, me hicieron sentir pequeño. Fue un momento que me marcó». Clara, en ese instante, sintió una conexión profunda con Miguel. No era solo un hombre que estaba defendiendo a su esposa, sino alguien que había vivido una experiencia que resonaba con su propia historia. El silencio en la sala se intensificó, y algunos invitados comenzaron a cambiar su postura, inclinándose hacia adelante, como si quisieran absorber cada palabra. «Lo que quiero decir con esto», continuó Miguel, «es que todos llevamos nuestras propias luchas. La verdadera riqueza de nuestra comunidad radica en la diversidad y en cómo nos apoyamos unos a otros. En lugar de ver el color de la piel o el acento como una barrera, deberíamos celebrarlo como una fortaleza. Cuando miramos hacia adentro, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una carga que llevar». Clara sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Por primera vez en la noche, sintió que su voz estaba siendo escuchada, que su experiencia no era solo un susurro en el viento. La multitud, que antes parecía un mar de miradas críticas, ahora se convertía en un grupo de personas que empezaban a cuestionar sus propias actitudes. «Es fácil aferrarse a prejuicios y estereotipos», prosiguió Miguel. «Pero si nos permitimos abrir nuestras mentes y corazones, podemos aprender tanto unos de otros». Clara no es solo la esposa de Alejandro. Ella es una mujer con una vida, una historia y una fuerza que todos deberíamos admirar. Clara se sentía empoderada. Aunque aún había miradas despectivas en el fondo de la sala, había algo diferente en el aire. Había un murmullo de aprobación que comenzaba a circular entre los presentes. Algunas mujeres en la sala comenzaron a intercambiar miradas de complicidad, como si estuvieran reconociendo una verdad que había estado oculta. «Es verdad», dijo una mujer de cabello rubio, levantando la mano. «Yo también he enfrentado discriminación. No por el color de mi piel, sino por mi situación económica. Me hicieron sentir menos porque no tenía el mismo estatus que ellos. La lucha es real, y todos tenemos algo que aprender de esta experiencia». Clara asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su propio corazón. Más mujeres comenzaron a levantarse, compartiendo sus historias de discriminación, de lucha y superación. La sala, antes fría y distante, se llenó de un calor humano y una conexión que no se había visto antes. «Yo soy de una familia inmigrante», dijo otra mujer, su voz temblando. «Llegué aquí con nada y me enfrenté al rechazo de muchas personas. Pero aprendí que mi valor no está en lo que tengo, sino en lo que soy y en lo que aporto a la sociedad. La diversidad no solo enriquece nuestras vidas, sino que también nos hace más fuertes». El ambiente se iba transformando a medida que las historias se compartían y las barreras comenzaban a desmoronarse. Clara miró a su alrededor y vio que algunos de los hombres que antes se habían reído de su presencia ahora parecían avergonzados. Sus rostros reflejaban una nueva comprensión. «Es increíble cómo, al compartir nuestras experiencias, podemos encontrar un sentido de comunidad», añadió Miguel, mirando a Clara con orgullo. «Es hora de que todos asumamos nuestras responsabilidades y elijamos construir un futuro más inclusivo y compasivo». Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez en la noche, la fiesta no se sentía como un escenario de humillación, sino como una plataforma para el cambio. Aunque aún había trabajo por hacer, el simple hecho de que se estuviera llevando a cabo ese diálogo era un paso en la dirección correcta. «Gracias, Miguel», dijo Clara,
alzando la voz por encima del murmullo. Gracias a todos por escucharme. No estoy aquí solo por mí, sino por todas las personas que han sido juzgadas y menospreciadas. La diversidad es nuestra fuerza, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Un aplauso suave comenzó a surgir entre los invitados. Clara se dio cuenta de que, aunque las heridas del pasado podían no sanar de la noche a la mañana, el reconocimiento y la empatía podían ser los primeros pasos hacia la sanación. La fiesta, que había comenzado con un aire de elitismo y exclusión, ahora se había transformado en un espacio de diálogo y reflexión. Es hora de cambiar la narrativa, continuó Clara, sintiéndose más segura. No podemos permitir que el miedo y la ignorancia nos separen. Debemos celebrar nuestras diferencias y aprender unos de otros. Solo así podremos construir un futuro mejor para todos. Las palabras de Clara resonaron en la sala, y poco a poco, la tensión se fue disipando. Los murmullos de desaprobación se convirtieron en conversaciones más profundas. Algunos de los invitados comenzaron a acercarse a Clara, preguntándole sobre su vida, su historia. La atmósfera se sentía electrificada, como si una chispa de cambio hubiera encendido un fuego de esperanza en el corazón de todos los presentes. Clara se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la aceptación total aún era largo, había dado un paso importante para desafiar el racismo y la discriminación que había enfrentado. Más importante aún, había encontrado su voz en medio del ruido. La fiesta, que había comenzado con una sensación de exclusión, se había convertido en una celebración de la diversidad, una oportunidad para aprender y crecer juntos. Clara sonrió, sintiendo que su dignidad y su historia finalmente estaban siendo reconocidas. Y en ese momento, supo que había logrado algo significativo. En medio de la conmoción que había generado la intervención de Miguel, la atmósfera de la fiesta se había transformado, aunque la tensión seguía presente. Clara, aún sintiendo la adrenalina en su cuerpo, observó cómo algunos invitados comenzaban a reflexionar sobre sus actitudes. Sin embargo, su momento de liberación se vio interrumpido cuando Alejandro, con una expresión preocupada en su rostro, sacó su teléfono móvil del bolsillo y se alejó unos pasos de la multitud. La música suave que sonaba de fondo se desvaneció en su mente, y todo lo que pudo escuchar fue el tono de voz de su esposo, que se tornaba cada vez más grave. Clara frunció el ceño. La inquietud de Alejandro era palpable. La multitud, que antes había estado entretenida en sus conversaciones superficiales, ahora parecía más alerta, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Qué sucede, amor?, preguntó Clara, acercándose a él cuando terminó la llamada. Alejandro se pasó la mano por el cabello, una señal de que estaba lidiando con algo serio. Clara notó que su mirada se desviaba hacia los invitados, como si intentara evaluar su reacción. Es mi socio, Carlos. Está involucrado en un escándalo de corrupción, y parece que va a salir a la luz en las próximas horas. La voz de Alejandro temblaba levemente. Estoy en medio de una situación complicada, y esto podría afectar no solo mi carrera, sino también la percepción que tienen de nosotros aquí. Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. La revelación la golpeó como un balde de agua fría. Por un lado, sabía que Alejandro había trabajado arduamente para construir su reputación, pero al mismo tiempo, su corazón latía con fuerza al pensar en las repercusiones que esto tendría para ellos como pareja. Se encontró en un dilema emocional. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara, buscando en los ojos de Alejandro alguna señal de que todo iba a estar bien. No lo sé, pero necesito que sepas que lo que está pasando no tiene nada que ver contigo, ni con lo que hemos estado enfrentando aquí. Su tono era sincero, pero Clara podía ver la frustración y la preocupación cruzando su rostro. En ese momento, un grupo de mujeres se acercó a ellos, interrumpiendo la conversación. Eran las mismas que habían mostrado apoyo a Clara minutos antes. Entre risas nerviosas y murmullos, se acercaron para preguntar qué sucedía. ¿Todo bien?, preguntó una de ellas, con una mirada de curiosidad. Clara tomó una respiración profunda, intentando ocultar el torbellino de emociones que la invadía. Alejandro, apoyándose en su fortaleza, decidió ser honesto. Carlos, mi socio, está en problemas. Y esto podría afectar a todos nosotros. Su voz resonaba firme, aunque el estrés era evidente en sus gestos. Una de las mujeres, llamada Laura, frunció el ceño al escuchar la noticia. ¿Qué tipo de problemas? ¿Es algo serio?, preguntó, su tono cambiando de curiosidad a preocupación. Es un escándalo de corrupción. La voz de Alejandro se volvió más grave. No estoy seguro de cuán profundo es, pero es suficiente para que todos en esta habitación comiencen a cuestionar no solo mis decisiones, sino también las de Clara. Las mujeres intercambiaron miradas, y Clara se dio cuenta de que, a pesar de la sorpresa y el choque,
Había una creciente incomodidad entre los presentes. Las actitudes superficiales que habían mantenido durante la fiesta comenzaron a tambalearse ante la posibilidad de un escándalo que podría arrastrarlos a todos. Clara, esto no es justo. Laura se volvió hacia ella, mostrando empatía. No dejes que esto te afecte. Sabemos lo que has enfrentado esta noche. Lo que importa es la persona que eres, no lo que otros digan. Clara sonrió débilmente, sintiendo el apoyo que emanaba de esas mujeres. Pero, al mismo tiempo, la presión de la situación la abrumaba. Justo en ese instante, Alejandro la tomó de la mano, apretándola con firmeza. Era un gesto que le decía que estaban juntos en esto, pase lo que pase. Escuchen, todos. Alejandro se dirigió a la multitud, que había comenzado a prestarle atención. Es vital que entendamos que nuestras acciones hoy están ligadas a nuestras decisiones mañana. No podemos permitir que la ignorancia y los prejuicios nos definan. La sala se llenó de murmullos, y algunos comenzaron a hacer gestos de asentimiento. Fue como si un velo se hubiera levantado y las personas comenzaran a ver más allá de la superficialidad. Lo que Clara y yo hemos vivido esta noche es un claro ejemplo de que necesitamos cambiar. Necesitamos ser responsables de nuestras actitudes. La voz de Alejandro resonaba con una determinación renovada. ¿Y qué hay de ti, Clara? Interrumpió Ricardo, quien había estado observando desde la distancia. ¿Qué piensas de todo esto? Clara, sintiendo la mirada de todos sobre ella, se armó de valor. Creo que es hora de que todos nos miremos en el espejo y enfrentemos nuestras propias sombras. No se trata solo de Alejandro o de mí, sino de cómo tratamos a los demás. Esta noche he visto la dualidad de la humanidad. Amor y odio, aceptación y desprecio. Su mirada era firme, y su voz resonaba con poder. No podemos permitir que la ignorancia hable más fuerte que nuestra humanidad. Es tiempo de que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y de que apoyemos a aquellos que han sido marginados. La determinación en sus palabras llenó la sala, y muchos comenzaron a asentir, como si se despertaran de un largo letargo. La atmósfera había cambiado radicalmente. Se sentía un aire de transformación en el ambiente. Clara miró a Alejandro, quien sonrió con orgullo. Ella era su fortaleza, y ahora, juntos, estaban desafiando no solo a los presentes, sino a sí mismos. Antes de que la conversación continuara, Clara dio un paso adelante. Quiero que todos aquí entiendan que el verdadero valor radica en nuestra capacidad de amar y respetar al otro. No importa el color de nuestra piel o nuestras circunstancias. Lo que importa es cómo elegimos actuar y cómo elegimos ver a los demás. Los murmullos se convirtieron en un silencio reflexivo. Cada uno de los invitados parecía estar lidiando con sus propios pensamientos y emociones. Clara sintió que había logrado algo, que su voz estaba siendo escuchada. Así que, si están dispuestos, los invito a ser parte de este cambio. A apoyarnos mutuamente, a aprender y a crecer juntos. Clara se detuvo, su mirada recorriendo la sala, no con desafío, sino con un deseo genuino de conexión. Alejandro se puso de pie junto a ella, su expresión era de aceptación y amor. Clara es mi fortaleza, y juntos enfrentaremos cualquier desafío. Esta noche no se trata solo de mí o de ella, sino de todos nosotros. Sus palabras eran firmes y resonaban en cada rincón de la habitación. La fiesta, que había comenzado como un evento superficial, se había convertido en un espacio de diálogo y reflexión. Los prejuicios eran confrontados, y la humanidad comenzaba a brillar. Clara sabía que el camino no sería fácil, pero esta noche había dejado una huella imborrable en todos los presentes, una lección invaluable sobre respeto, dignidad y la fortaleza de la empatía.